Hola, buenos días. Israel con ustedes con otro videoblog relacionado con el régimen de propiedad en condominio. El día de hoy les traigo una información bastante interesante en relación a otro punto, una duda que me hicieron a través de mi videoblog. Por favor, sigan participando, suscríbanse. Voy a estar subiendo videos de forma regular para contestar sus dudas. La pregunta es la siguiente: quiero comprar una propiedad en el régimen condominal. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que debo saber? Yo considero que son varios, aún así voy a mencionar los más importantes y voy a dar una breve explicación por qué considero que son los más importantes. Lo primero que debes saber antes de adquirir una propiedad en régimen condominal, especialmente si nunca has vivido dentro de un condominio, lo importante es que un condominio está sujeto a un reglamento, está sujeto a la constitución del régimen de propiedad, está sujeto a una memoria descriptiva, está sujeto a la ley de propiedad en condominio de su estado, que son prácticamente muy parecidas. Entonces, y a las decisiones o los mandatos específicos de asamblea. Un ejemplo, en un condominio, si el reglamento establece que las mascotas deben no ser de cierto tamaño, o la ocupación de los departamentos debe ser tal ocupación, es un aspecto parte inherente de la propiedad y parte del respeto al resto de los condóminos. Por eso es importante que cuando adquieran una propiedad en régimen condominal sepan que son propietarios del departamento o del condominio villa, de la puerta para adentro, y de la puerta para afuera pues es un régimen condominal, es decir, eso le pertenece a todos en proporción indiviso. Recordemos que el valor de un inmueble no es únicamente el valor en sí de la propiedad, sino el valor del conjunto. Y de tal forma que si el conjunto permanece organizado, que mantenga su homogeneidad, obviamente el valor del inmueble va a ser mayor. Entonces, en un régimen de propiedad hay reglamentos que se tienen que cumplir, algunos de ellos no tan de acuerdo con sus necesidades. Un ejemplo sencillo: si tiene una mascota que han tenido por muchos años y el régimen de condominal no lo permite por su naturaleza, tamaño, etc., mantenerlo, pues obviamente entraría directamente en conflicto con sus necesidades. Entonces, antes de que compren una propiedad en régimen condominal hay que conocer el reglamento. Punto número 1. Punto número 2. Deben conocer la situación financiera de la propiedad. ¿Por qué es importante este punto? Por una sencilla razón. Los activos financieros son parte del patrimonio de un departamento. Esto quiere decir, si el edificio, el inmueble, tiene adeudo por concepto de energía o adeudo por concepto de agua, ese adeudo se transfiere directamente a ustedes en valor indiviso, es decir, proporcional al valor de la propiedad. Es decir, estarían adquiriendo una propiedad ya con un adeudo. Es decir, en vez de tener un patrimonio positivo, sería un patrimonio negativo que en algún momento determinado tendrían que absorber ustedes de manera directa. Por otro lado, también si hay un fondo de reserva, recordemos que el fondo de reserva, ahí pueden checar mis videos, es parte del patrimonio de la propiedad, independientemente de que no se pueda retirar económicamente, pero sí es un valor patrimonial de su propiedad o del departamento que vayan a comprar. Esto quiere decir que si hay alguna falla dentro del inmueble que tenga que ser cubierta a través de cuota extraordinaria, pues obviamente este fondo de reserva entraría para evitar que ustedes tengan que desembolsar directamente algo para pagar ese servicio o esa maquinaria o ese equipo. Entonces, el 2 es conocer la situación financiera. Muy importante, hay que pedir los informes de asambleas anteriores, hay que verificar la situación financiera de la propiedad, porque esto va a evitar que ustedes compren una propiedad con adeudos y con problemas financieros. Punto número 3.
Las actas de asambleas anteriores. Sabemos que las asambleas son el máximo órgano de cada edificio, por ende, cada año hay actas de asamblea o hay asambleas anuales de los condominios, y aquí se discuten temas bastante interesantes. Es importante que las lean. Por ejemplo, ahí se podría discutir un tema delicado como un ejemplo. El elevador ya no funciona, hay que reemplazarlo, hay que invertir 1 millón de pesos. Entonces prácticamente ustedes ya saben que están adquiriendo una propiedad con un potencial gasto de 1 millón de pesos, que eso equivaldría a un gasto a ustedes en proporción indiviso. Entonces, si ustedes ya lo conocen, pues permite tomar decisiones más acertadas. Un ejemplo sencillo, un edificio, un inmueble con muchos años y poco mantenimiento, en sus asambleas puede notarse o puede discutirse problemas que elevadores no funcionan, problemas con agua, problemas con cisternas, problemas de cuarteaduras en estructuras, todo ese tipo de problemas. Pues prácticamente al ustedes comprar un régimen de propiedad en condominio, están adquiriendo esta responsabilidad también. Entonces no se olviden por favor de leer sus actas de asambleas anteriores. Punto número 4. Ya, creo que ya lo toqué anteriormente, pero bueno, es un punto especial. Deben preguntar si hay algún proyecto en mira especialmente. Y proyecto se refiere a alguna remodelación particular de algún área, algún gasto extraordinario, cómo se cubriría. Igual, porque este tipo de proyectos le dan plusvalía a su propiedad, pero también representan un gasto. Entonces, antes de comprar una propiedad en régimen condominal, debemos saber exactamente a qué me estoy metiendo. Si al comprar esta propiedad, pues prácticamente también estoy adquiriendo adeudos, pero también voy a adquirir más gastos por inversiones a la propiedad. Y pues bueno, son los 4 puntos principales. Dentro de estos puntos hay otros adicionales que van como ligados a la parte del reglamento, y uno de ellos es, por ejemplo, las fachadas son comunes. Entonces hay que reconocer esto, porque el valor de un inmueble se basa prácticamente a su homogeneidad. Entonces la puerta para adentro es propiedad privada, de la puerta hacia afuera es propiedad común, puertas, fachadas, ventanales, columnas, traves, todo lo que involucra estructuralmente. Entonces hay que tener, y brincamos al siguiente punto, cultura condominal. Es decir, cuando vivimos en un régimen de propiedad en condominio, también lo que uno haga afecta al vecino. Ruidos, música, trabajos de mantenimiento incluso que uno tiene que hacer. Hay momentos en que hay que golpear algo, hay que hacer algún tipo de trabajo que afecte al vecino. Pues esto, hay horarios, hay reglamentos que se tienen que ir tomando en cuenta para no afectar a terceros. La otra es que existen también reglamentos relacionados al uso de las áreas comunes y de su propiedad exclusiva, como número de personas. Por ejemplo, un edificio está construido para cierta capacidad de flujo. Los elevadores por un número de personas, las áreas de alberca o áreas de esparcimiento para cierto número de personas. Entonces, los condominios establecen un reglamento de uso. Quiere decir número de personas por departamentos, número de invitados, horarios. Entonces hay que conocer estos, porque pues también si uno es una persona muy social y uno piensa invitar a toda la familia al departamento o al condominio constantemente, pues obviamente puede chocar directamente con algún reglamento y que pues les traiga más allá llamadas de atención de la administración, sanciones por parte de la administración. Entonces son cosas que tienen que conocer para evitar cualquier tipo de situación desagradable. Otra de las cuestiones bastante importantes es, recordemos la convivencia. Los condominios son estructuras verticales, horizontales, donde convivimos con vecinos. Entonces, dejar basura afuera, molestar al vecino, que el perrito lo dejemos solo, está ladrando, el vecino puede dormir, son cuestiones
de cultura condominal que hay que considerar mucho al momento de adquirir una propiedad en régimen condominal. Muchos de los propietarios o muchos de los gente que está adquiriendo una propiedad pues desconoce esto y asume que es como una casa donde uno es dueño de todo, únicamente uno es patrón, amo y señor del terreno, hace uno lo que quiera en su departamento. En los condominios no. Hay que, para evitar chocar en algún conflicto, generalmente, o incurrir en algún daño a la propiedad, generalmente en administración hay que pedir autorización para los trabajos, hay que dar aviso, hay que seguir el reglamento para que su convivencia dentro de un condominio sea lo más agradable posible. Ahora, los condominios también son lugares muy atractivos porque congregan a costos muy bajos a personas en áreas óptimas premium, es decir, céntricas, pegadas a la playa, con servicios premium, spas, gimnasios. Entonces tienen muchas bondades los condominios y yo creo que es el futuro de la vivienda. Cada vez unidades verticales, conglomerados de personas, pero eso implica ir mudando de una mentalidad más privada a más general, es decir, más respeto a un régimen condominal y cultura condominal. Por favor, dejen sus dudas. Si tienen alguna duda, espero les haya servido este video. Compártanlo si les gustó. Si quieren que tome algún otro punto, considérenlo y con gusto les respondo. Que pasen buen día.